Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando análisis técnico y en esta ocasión vamos a estar realizando análisis técnico de las acciones del sector semiconductores. En este caso vamos a comenzar con la acción de AMD. En este caso tenemos una AMD cotizando en 213.43 dólares, es decir, 12.37 dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 6.15%. ¿Qué está pasando con las acciones de AMD? AMD, como pueden observar, veníamos de, digamos, de un movimiento de acá de toma de ganancia, una zona de distribución. Vamos a poner acá, zona de distribución. Tenemos una zona de distribución donde el precio básicamente venía una tendencia alcista, con un gap también alcista, con un nivel de volumen que era bastante bueno. Y en esta zona empezó a lateralizar, empezó a perder un poco este impulso de volumen, como pueden observar. Y acá podemos observar que teníamos DMI positivo y luego empezó a haber una compresión de precios, pero con un enfoque más de DMI negativo, ¿no? Bien, esta zona de distribución que vemos acá rompió por debajo del soporte de los 227.48 y digamos que esta zona impartió en cierta medida un movimiento importante hacia la baja, ¿no? Para poder interpretar el movimiento que posteriormente se venía, ¿no? Bien, actualmente, como pueden observar, el precio cayó por debajo de las dos medias móviles, tanto de 21 como de 60. Como pueden observar, en esta zona se encuentra acá y está peleando por recuperar la media móvil de 60 periodos. Vemos que perdió también la de 60 y acá vemos algo bastante particular que desde el punto de análisis técnico consideramos un cruce bajista. Este cruce bajista que observamos en esa zona, ahí vamos a poner cruce bajista, ahí cruce bajista, se da entre la media móvil de 21 y de 60 periodos y podemos observar que después de tener este cruce el precio, digamos que terminó de consolidar un movimiento más a la baja, ¿no? Vemos también acá que empezó a tener algunos comportamientos, ¿no? Algunos comportamientos donde se perforaron algunas zonas de soporte como la de 209.87, pero acá tenemos otro soporte que lo vamos a marcar, que es en esta zona, en los 198.46. Más abajo tenemos otro, que es en la zona de los 184.56, después tenemos dos resistencias en la zona de 239.60 y 247, y después tenemos la de máximos en la 263.96. El precio actualmente está en un enfoque más a la baja, como pueden observar. Ahí tenemos DMI negativo, las pérdidas de medias móviles nos dan ese enfoque de predisposición a la baja. Fíjense que si miramos un índice de fuerza relativa, vamos acá, índice de fuerza relativa, podemos observar que todavía tiene presión bajista, aunque este doble piso que podemos observar en el soporte de los 198.46 en principio podremos decir que es positivo, pero para un movimiento más, digamos, con mejores indicadores, deberíamos esperar superar zona de 247 o 239.60. Bien, por el momento vamos a mantener una predisposición bajista en la acción de AMD. Lo que respecta también de los indicadores, también vamos a, ahí en base a eso, vamos a mantener una predisposición a la baja. Siempre y cuando no se rompa zona de resistencia como 247 y 239.60, hay mucha presión bajista. Sí rescatamos que en la última sesión hubo bastante volumen, un volumen también bastante generalizado por el informe de Micron, que ahora lo vamos a estar viendo en la acción de Micron también. Así que bueno, y para los que estén en este caso, en este momento, muchos están esperando esta corrección. Fíjense que acá tenemos un movimiento acá. Acá podemos observar, tenemos un movimiento bajista, ahí lo podemos, perdón, alcista tenemos en esta zona, y ahí lo podemos concentrar un poquito mejor. Fíjense que veníamos de máximos y mínimos ascendente en esta zona. Fíjense que empezó a tener unos movimientos más a la baja, y acá fíjense que se rompió el canal. Así que bueno, vamos a ver si empezamos a entrar en un proceso más de corrección de mediano plazo, o en este caso podemos observar también que podría volcarse un movimiento más tendiendo a lugares como zonas como de 150.89 o 184.56. Por momentos, en el corto plazo vamos a mantener una predisposición bajista en base a todos los indicadores. Para los que estén interesados en un análisis fundamental de la empresa, acá he hecho hace poquito un análisis fundamental que está disponible en mi canal, que es este que tenemos acá.
Ahí si quieren ver un poquito el análisis fundamental. Y en este análisis fundamental considero que, bueno, AMD se está empezando a poner bastante barato para inversores de largo y mediano plazo. Así que bueno, bastante interesante. Fíjense que la acción actualmente tiene una valoración de 281 la valoración intrínseca. Y fíjense que está bastante infravalorado por el momento. Así que bueno, podría caer un poquito más para ponerse un poco más barata. Pero bueno, se pone bastante interesante para inversores de mediano y largo plazo. Pero para inversores de corto plazo vamos a tener que esperar a que empiecen a ver algunos indicadores que nos estén dando por lo menos buenas señales, que hasta el momento no la tenemos. Así que bueno, predisposición bajista en el corto plazo, siempre y cuando no se supere en zona de 239.60 o 247 dólares. Pasemos a otra acción, en este caso vamos con la acción de Nvidia. Nvidia, ahí la tenemos, acá la tenemos, la acción de Nvidia, que actualmente está cotizando en 180.99. Es decir, 6.85 dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 3.93. Actualmente la acción viene en un movimiento bajista. Como pueden observar, el movimiento bajista lo tenemos en esta zona. Fíjense que los movimientos bajistas ahí lo tenemos. Y actualmente está sondeando la zona del soporte 173.66. Que fíjense que en algunas oportunidades lo ha roto. Pero fíjense que está siendo bastante testeado de manera bastante positiva, ¿no? Bien, actualmente vemos que en la última sesión hubo mucho volumen, lo cual es positivo en primera instancia. Se superó la media móvil de 21 periodos, aunque faltarían algunas señales más, como por ejemplo la superación del 183.36, ¿no? Sería un buen dato. Pero bueno, el nivel de volumen de la última sesión fue de 324.93 millones contra una media de 200.6. Y en este caso vemos que fue un volumen bastante importante que nos hace encender las alarmas, en este caso para inversores de corto plazo, de que acá podría haber algún movimiento positivo, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y para los que van a largo plazo, digamos que ya de por sí son precios bastante baratos los que actualmente están teniendo Nvidia estos precios. Fíjense que tenemos la valoración intrínseca en los 237 y fíjense todo lo infravalorado que está actualmente la acción, ¿no? De cara a 2026. En lo que respecta, como dijimos, la acción entró en un proceso más de corrección, como pueden observar. Fíjense que el movimiento alcista lo viene trayendo desde el 3 de abril de 2025. Este movimiento que tenemos acá, de esta zona, todo este movimiento lo viene trayendo desde ese momento. Y fíjense que acá empieza a tener algunos movimientos, por lo menos de corrección, que nos empieza a llamar la atención. Fíjense que se había perdido medias móviles, por lo cual, bueno, nos daba a entender que por lo menos en el corto plazo tenía un movimiento bajista y una corrección de mediano plazo, ¿no? Así que bueno, actualmente sí que ha tenido unas mejoras, pero digamos que de indicadores como RSI no hay señales positivas todavía. Vemos por otro indicador, que en este caso sería el Concord, hay una proyección, por lo menos que estamos observando, de compra o de participación de grandes instituciones y también de pequeños inversores, por lo cual hay una cierta señal de que podría haber un cierto movimiento alcista de corto plazo, pero vamos a considerar que recién podríamos considerarlo por encima de los 183.36, es decir, que recién cuando supere esa resistencia lo podríamos considerar. Muchos otros dirán, bueno, yo lo considero cuando supere esta resistencia de 195.37, que no sería mala idea tampoco, porque ahí ya recuperaríamos medias móviles como la de 60. Fíjense que acá si superamos la de 183, faltaría recuperar la de 60. Si bien recuperamos la de 21, nos faltaría recuperar esa media móvil. Y por el lado del Concord sí que hay señal y el nivel de volumen también están como acompañando. Faltaría el índice, el indicador que yo considero es el más eficiente, que es el RSI a la hora de hacer operaciones de corto plazo. Y fíjense que el RSI todavía no hay una señal fuerte y que podría llegar a verla cuando supere la zona de 183.36. Así que por el momento vamos a mantener una predisposición bajista en la acción de Nvidia, siempre y cuando no supere la zona de 183 o 195.37 dólares. Para inversores de mediano y largo plazo la acción se encuentra bastante barata. Así que bueno, más que nada de los que están viendo de cara a 2026, 2027, 2028, la acción actualmente sí se encuentra un poco infravalorada. Así que bueno, muy bien en este caso en los movimientos que está haciendo, por lo menos las correcciones se están dando de manera bastante correcta, el movimiento bajista de manera correcta, no hay tanta volatilidad en el medio, así que por ejemplo desde esta zona, de la parte de máximos hasta la parte inferior, cayó un 18%, pero es algo bastante normal. Y actualmente lo que va del año, la acción viene ganando un 33.08%, tuvo que dejar un 18% atrás, veremos si lo puede volver a recuperar.
Así que va a ser uno de los objetivos a vigilar. Después tenemos soporte en 166.26 y 149.30, que serían dos objetivos que me gustaría que visite, dependiendo también de cómo se vayan dando algunos datos macroeconómicos en la semana. Así que bueno, por el momento, predisposición bajista en la acción de Nvidia, siempre y cuando no supere 183.36 o 195.37. Nos vamos con otra acción, en este caso nos vamos con la acción de Micron, en este caso la acción de Micron, que actualmente está cotizando en $265.92, es decir, $17.37, en términos de porcentaje 6.99%. ¿Qué está pasando con las acciones de Micron? En cierta manera vemos que Micron se encuentra en una zona alcista, ya se encontraba en una zona alcista, tuvo algunas aristas un poco más a la baja, pero fíjense que acá se respetó mucho la media móvil de 20 periodos, de 60 periodos, acá volvió a insistir en caer, fíjense que volvió a testear, pero fíjense el respeto que le tiene a la media móvil de 60 periodos, ¿no? El movimiento de precio también después volvió a subir, fíjense que de esta zona de la parte inferior hasta la parte superior, 16% subiendo, y lo que va del año Micron viene rindiendo un 212.92% en lo que va del año, y digamos que la mejor performance en este año la viene, digamos, desarrollando desde hace 6 meses, subiendo un 116.60%. Interanualmente viene rindiendo un 195%. Es una de las acciones que ha tenido mucha recuperación, es una de las acciones que yo vengo hablando desde principios de año, donde el precio se encontraba relativamente en esta zona, donde teníamos una lectura bastante proactiva, donde veíamos niveles de volumen que no eran muy típicos desde la zona bajista, por eso indicábamos que acá podría llegar a haber algún movimiento importante y que era muy importante mirar la zona de 84, ¿no? Esa zona también era bastante importante ir vigilando. El precio había caído bastante, tenía para recuperar, así que bueno, después terminó recuperando y muy bien por los que aprovecharon digamos esos movimientos en esos momentos en que estábamos haciendo el análisis. Así que bueno, como pueden observar, actualmente está teniendo, si bien está teniendo algunos movimientos positivos en el corto plazo, fíjense que superación de media móvil de 21, de 60, el nivel de volumen es bastante óptimo, tenemos un RSI que nos está marcando buenas señales por lo menos de presión alcista. Si vamos un poco más al Concord, podemos observar que el Concord nos está marcando también mucha participación de pequeños y grandes inversores. Fíjense que actualmente el activo, ahí si hacemos este movimiento, está entrando en una fase más de compresión, ¿no? Fíjense que acá tenemos una formación más chartista que podríamos ya configurarla como un movimiento de banderín, ¿no? Un banderín. Acá puede tener dos definiciones, por eso hay que vigilar la zona de 217.69 y 195.96. Serían los dos soportes importantes a testear, más que nada para los que ya están posicionados en Micron. Y la zona de resistencia de 263.64, que es esta que tenemos acá arriba. Ahí la tenemos, esta que está acá arriba. 263, la versión un poquito más grande para que se pueda observar, ahí la tenemos más grande, 263.64. La formación está bastante bien hecha, fíjense que vamos un poco a lo que vendrá a ser DMI, índice de movimiento direccional, vamos acá, índice de movimiento direccional, ahí vamos a configurar un poco el indicador para que quede bien entendible. Pueden observar acá que fíjense que en esta zona es bastante particular que se dé este tipo de movimiento. Fíjense que acá nosotros pusimos lo que vendrá a ser la compresión de precios. Ahí está la formación del banderín. Y fíjense que en esa zona donde se desarrolla el banderín, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, hay una compresión de precios. Fíjense la compresión que hay acá, que no es la misma que tenemos acá o acá. Es parte de lo que nos está anunciando de esta formación. Lo complementamos, la formación chartista, con el indicador del DMI, en este caso índice de movimiento direccional, el cual nos anuncia en cierta manera de que acá hay una compresión de precio y que una en este caso una resolución, ya sea alcista o bajista, irá con bastante fuerza. Entonces hay que estar muy atento porque esto puede continuar alcista con mucha fuerza o puede tener una reversión bajista con mucha fuerza. Eso va a depender mucho de cómo nosotros lo vayamos destinando el análisis. Como dijimos anteriormente, la formación está hecha, es algo que hay que ir mirando, por eso hay que vigilar soporte como el 217.69 y 195.96 en caso que el precio caiga, ¿no? Y empiece la corrección, o en su defecto que rompa hacia el alza y que en este caso continúe con su faceta alcista pero con más impulso, ¿no? Bien, eso más que nada para los que ya tienen posiciones, vigilar estos soportes que mencioné anteriormente y esta resistencia para los que están buscando una buena señal para hacer un corto plazo, ¿no? Más que nada porque en este caso si la acción se encuentra y se mantiene en corto plazo alcista, lo más probable es que
se mantenga en el tiempo, por lo menos en el tiempo que nosotros necesitamos para operar. Y digamos que a raíz del último informe trimestral, digamos que se alimenta esta posibilidad de que el precio siga subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos están valorizando más a Micron, lo cual, fíjense que actualmente Micron la tenemos con una valoración, vamos a buscar acá en la página de Investing. No tengo la de Finviz, así que vamos a utilizar la página de Investing para buscar la valoración. Mira un poquito la valoración. Tenemos la valoración media, básicamente la tenemos en $299.22. Básicamente estamos 12.52% infravalorado. Así que imagínense, 299, vamos por acá. No, vamos a la parte de Micron. 200, vamos a la valoración. Micron, 299, vamos acá. Vamos por acá. No, ahí lo tenemos, 12% por debajo de la valoración. Vamos a configurar, 299. Ahí lo tenemos. Fíjense que está muy cerca de esta valoración, pero ¿qué pasa? Hay que ver cómo se va digiriendo el último informe trimestral de la empresa, que básicamente el último informe trimestral de la empresa nos marcó en cierta manera niveles de beneficios por acción en torno a los 4.18 contra la estimación de 3.961, estuvo por encima 20.67%, muy buen informe de Micron, y en niveles de ingreso de 13.64 billones contra la estimación de 12.91 billones. Básicamente por encima 5.70%. Así que estos datos cayó muy bien al mercado, por eso tuvo esa subida importante en las últimas sesiones. Y fíjense que el nivel de volumen es muy alto el que estamos observando. Y si nos vamos a un indicador como el Concord, como pueden observar, el Concord, podemos observar que hay un nivel de participación bastante importante y se mantiene todavía activa este movimiento. Por eso hay altas probabilidades de que la resolución en base a los datos suministrados termine siendo una resolución alcista. Pero hay que estar atento, hay que ser precavido y por eso en este caso ponemos también los soportes a vigilar. Así que bueno, por el momento vamos a mantener predisposición alcista en el corto plazo en la acción de Micron. Bien, pasemos a la última acción, en este caso la de Intel, que es una de las acciones que también complementamos en este análisis. Y la acción de Intel actualmente está cotizando en $36.82, es decir, 0.54 dólares por encima de su autorización, entre el porcentaje 1.49%. Y tenemos una acción de Intel que actualmente, si bien ya liberó bastante precio, porque fíjense que venía de una lateralización que había comenzado allá por el 7 de agosto del 2024 y que oscilaba básicamente entre los 25.73 y la zona de 19.89 y 18.98. Nosotros también teníamos una lectura en el pasado que estuvimos haciendo varios análisis en los cuales estuvieron publicados, donde el precio venía teniendo una lateralización bastante importante, donde nosotros entendimos en base a ese análisis, en base a los indicadores, en base a los informes trimestrales que estaba presentando la empresa, de que esta zona que teníamos acá era una zona, vamos a por acá, una zona de, en este caso, de acumulación, ¿no? Tenemos una zona de acumulación. Estas zonas se suelen dar cuando en este caso hay una gran cantidad de acumulación de compras. Como pueden observar, la acumulación de compras ya la estábamos viendo anteriormente, porque fíjense que algo que detectábamos en ese momento era el alto nivel de volumen que se estaba concentrando en esta zona y que fíjense que justamente se da en la parte inferior. Esto nos da a entender a nosotros que podría haber una reversión de precio en esta zona y que esto se podría ir interpretando por encima de los 25.73. Esto es básicamente lo que veníamos trabajando anteriormente. Ya hace varios, estamos hablando, veníamos trabajando desde abril de este año, mayo estuvimos digamos un poco trabajando en ese tema. Y básicamente el precio después terminó superando los 25.73, digamos disparando con un gap alcista, como pueden observar en la zona de 28.89, y que actualmente en base a los últimos informes trimestrales, fíjense lo que ha mejorado Intel en el último informe trimestral, presentando un informe de ganancia de 0.23 contra la estimación de 0.018, estuvo por encima 1191% y niveles de ingreso de 13.65 billones con una estimación de 13.2 y estuvo por encima de 3.46%. El precio en este caso, fíjense que se había superado muchísimo, había mucha estimación de que digamos la valoración de la empresa iba a seguir subiendo y actualmente fíjense que llegó hasta la zona de resistencia de 42.44. Y en esta zona hubo una resistencia muy importante y fíjense que el precio llegó hasta esta zona. Hizo un doble techo, que estos doble techos por lo general suelen ser, en este caso, doble techo, suelen ser movimientos de posible pivote. Es decir, ¿qué pasa? En esta zona podría haber un pivot y un movimiento de reversión.
Podría venir una corrección, lo cual sería bastante interesante. Para eso hay que vigilar la zona de soporte de 35.50 y 33.50. Más abajo tenemos 28.89 y 25.73. Tenemos la valoración en 38.30, así que no sería nada raro que en esta zona, después de las presentaciones del informe trimestral, el precio comenzara a caer. ¿Necesita una corrección? Y sí, necesita una corrección para poder infravalorarse. Y actualmente, bueno, está en un proceso más a la baja. Como pueden observar, se han perdido dos medias móviles. Como pueden observar, acá se perdió la media móvil de 21 en 60. Si bien en la última sesión el nivel de volumen fue bastante alto, tuvimos un nivel de volumen de aproximadamente 163.22 millones contra una media de 87, muy producto de lo que ha pasado con la acción de Micron. Digamos que esto a los inversores, por lo menos a las grandes instituciones, todavía no le estaría llamando la atención. Fíjense que se están saliendo las posiciones y la caída son de pequeños inversores, como pueden observar también. Así que por el momento, fíjense que si miramos un RSI, índice de fuerza relativa, vemos que el índice de fuerza relativa todavía está en zonas bajas, así que hay presión bajista todavía. Vigila los soportes de 35.50, 33.50. Después tenemos resistencia en 38.94 y 42.44. Así que bueno, por el momento vamos a ver y vamos a interpretar que vamos a mantener una predisposición bajista en la acción de Intel, ¿no? En base a lo que está pasando en el análisis de su precio, ¿no? Si miramos un índice de movimiento direccional, como para tener tres, digamos, indicadores, ahí vemos un poco el índice de movimiento direccional, ahí lo tenemos. Fíjense que tenemos DMI negativo, por el momento una señal bastante débil de DMI negativo. Ahora, si el precio supera los 42.44, lo más probable es que termine, digamos, validando un nuevo movimiento y lo más probable es que tengamos una resolución alcista. Pero por el momento, mientras no pase esas situaciones, vamos a mantener una predisposición bajista